Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista de la agencia Andina. A sus 34 años, Gabriela Calistro Rivera es una astrónoma peruana que destaca en el Centro Aeroespacial Alemán. Actualmente tiene a su cargo una importante misión: lanzar el primer satélite de comunicación cuántica para Europa en 2026. En este nuevo episodio de Andina Podcast, la científica peruana cuenta cómo nació su pasión por la astrofísica y el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta Alemania. A pesar de la distancia con su país natal, Perú, ella mantiene una estrecha relación a través de iniciativas. Una de ellas es Cosmonautas, un proyecto de educación científica que busca impulsar las ciencias y la astronomía en el Perú. Además, es autora del libro infantil Más allá de la luna, dedicado a su hijo de 2 años. Ponte los audífonos y escucha su inspiradora historia. Desde pequeña, a Gabriela Calistro le gustaba la ciencia y todo lo relacionado a la astronomía le fascinaba. Estudió en el Colegio Peruano-Alemán Alexander von Humboldt y a los 18 años viajó a Alemania para continuar sus estudios. En las aulas de la Universidad de Heidelberg, la más antigua de Alemania, se formó como física y obtuvo la licenciatura y su maestría. Fueron años de mucho aprendizaje y desafíos. Fue difícil al inicio porque, para empezar, el nivel de los estudios era bastante alto. Mi colegio era muy bueno, pero tal vez el enfoque que había en matemáticas de otros colegios, el nivel que era en la universidad era bastante alto, y sí fue difícil al inicio, sobre todo porque todo estaba en alemán, y a pesar que yo hablaba alemán, es difícil ya de por sí aprender todo el contenido nuevo en un idioma que no era mi lengua materna, entonces eso fue complicado. Pero en general yo creo que lo tomé como una aventura, como un reto, y la experiencia fue muy positiva en total, a pesar de los desafíos. Y tal vez lograr superar los desafíos también fue enriquecedor. Antes de llegar al Centro Aeroespacial Alemán, Calistro Rivera trabajó en el Observatorio Europeo Austral, en Múnich, y en el 2020 su nombre fue noticia en diversos medios peruanos al ser galardonada con la beca de la Fundación Gruber, en colaboración con la Unión Astronómica Internacional, que financió con $50,000 a los jóvenes astrónomos más prometedores del mundo. Aquel premio le sirvió para continuar con sus investigaciones, dedicándose a la rama de la astronomía extragaláctica, es decir, entender cómo se forman las galaxias, las estrellas dentro de las galaxias y cómo los agujeros negros crecen o evolucionan. Sí, me he dedicado a la rama de la astronomía extragaláctica, que es básicamente estudiar las propiedades físicas de las galaxias, y las galaxias llevan en su centro a un agujero negro supermasivo. Entonces, cómo los agujeros negros crecen dentro de la galaxia, cómo afectan el desarrollo de las galaxias desde épocas muy tempranas en el universo hasta las galaxias más cercanas, incluyendo la nuestra, ¿no? Entonces esa es mi investigación: tratar de entender cómo se forman las galaxias, cómo se forman las estrellas dentro de las galaxias, cómo los agujeros negros crecen, evolucionan, y cómo los podemos observar, sobre todo usando telescopios y desarrollando técnicas para tratar de obtener la información de la física a partir de imágenes de telescopios de galaxias y agujeros. A la fecha tiene más de 50 publicaciones científicas y hace poco participó, junto a otros astrónomos, en una investigación científica que reveló el despertar de un agujero negro, un evento nunca antes visto en tiempo real en una galaxia. La astrónoma peruana Gabriela Calistro tampoco se olvida de sus raíces y mantiene una relación muy estrecha con el Perú a través del proyecto Cosmonautas, el cual nació en plena pandemia por el COVID-19, con el fin de impulsar la ciencia y la astronomía en el sistema educativo de nuestro país. Nació para tratar de promover la ciencia en el sistema educativo del Perú. Nació como profesor de astronomía como una herramienta, como una excusa para acercar el método científico
a los estudiantes de colegio por medio de sus profesores. Y las motivaciones para empezar con el proyecto eran muchas en general, porque justamente sabía que la astronomía no estaba tan representada en el Perú, sobre todo fuera de las universidades. No había una forma fácil de acercarla a los estudiantes. Por otro lado, era justo la época del COVID, cuando empezó el COVID había tanta desinformación y sí, se resaltó la poca educación científica que había en la población. No se creía cualquier cosa sin seguir el método científico o tratar sin poder discernir bien entre qué cosa era un resultado científico y qué cosa no. Entonces quedaba bastante obvio que se necesitaba aportar en eso. Y eso fue la meta del proyecto Cosmonautas, tratar de hacer llegar a justamente a las generaciones más jóvenes, a los estudiantes por medio de sus profesores. Y hicimos capacitación de astronomía para profesores justamente por eso. En la segunda edición del proyecto se amplió la convocatoria y participaron profesores de 10 regiones del país. También publicaron un libro de astronomía que está disponible gratuitamente para docentes interesados y el público general. Abrimos a diferentes departamentos, sobre todo fuera de Lima. Dependiendo del año, tratamos de crecer. En el primero creo que fueron 3 departamentos del Perú, donde hicimos la llamada para los profesores que participen en la capacitación. La segunda crecimos un poco más, eran, me parece, 10 departamentos más. Los fondos que habíamos obtenido eran de la Organización de Astronomía para el Desarrollo, así es que nos enfocamos también en poblaciones rurales y profesores de colegios rurales, exacto. Las capacitaciones solo lo hicimos en el 2021 y en el 2022. El año pasado nos enfocamos, siempre tratando de mejorar la estrategia, ¿no? El año pasado nos enfocamos solamente en los clubes que ya existían, porque una de las metas del proyecto es capacitación de profesores y luego los profesores más motivados deciden abrir sus clubes de astronomía con sus estudiantes después de las capacitaciones. O sea, de esa forma también hay un impacto constante, no solamente durante la capacitación y se olvidan, sino después siguen trabajando constantemente con sus estudiantes. Entonces el año pasado solo trabajamos con estos clubes, tratar de hacer más grande el impacto, de usar nuestros esfuerzos y tratar de ver un impacto mayor. Y el próximo plan es abrir una capacitación, pero solamente para profesores que abran sus clubes. Y actualmente estamos viendo cómo lo vamos a hacer, pero ha habido una pausa porque por muchas razones personales yo me volví mamá y como te imaginarás es mucho trabajo también allí, entonces sí. Espero que el próximo año o a finales de este año podamos prepararnos para hacerlo en el 2025. A inicios de este año 2024, Gabriela Calistro asumió el cargo de líder de proyecto para una misión de la Agencia Espacial Europea. Una gran oportunidad, pero a la vez todo un reto profesional. Para el 2026, junto a su equipo, planean lanzar el primer satélite de comunicación cuántica para Europa. Ella nos explica de qué trata. Sí, ha sido un gran cambio para mí porque antes usaba el 100% de mi tiempo para hacer investigación. Ahora he asumido este rol de liderazgo, de líder de proyecto, y se trata de una misión espacial de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, para mandar el primer satélite de comunicación cuántica para Europa. Entonces es un proyecto de la ESA junto con la Comisión Europea que quiere construir este tipo de comunicación. Y la motivación es bastante importante en realidad para la seguridad de comunicación, la seguridad informática mundial, porque actualmente todos nuestros datos están encriptados por números, básicamente los datos de los bancos, toda esa información está en el Internet, o sea, está volando. Sin embargo, es segura porque están encriptados con llaves que son numéricas. Y es muy seguro porque las computadoras no pueden hackearlas porque son es un proceso muy complicado que demoraría una computadora actual unos miles de años para poder hackearlo.
Sin embargo, todo esto va a cambiar mucho cuando llegue las computadoras cuánticas, que son computadoras muy potentes y pueden hacer cálculos muchísimo más rápido. Y estos códigos, estas claves, van a ser hackeadas en segundos. Entonces hay un gran riesgo de la seguridad informática mundial actualmente y hay mucha investigación de cómo poder hacer este tipo de criptografía más segura en contra de las computadoras cuánticas. Y uno de estos métodos es usar la física cuántica para ya no usar números, o sea, no usar la matemática, sino usar la física cuántica para los cuantos, básicamente son partículas, como por ejemplo fotones, ¿no? La luz, partículas de luz. Y se codifica la clave que quieres compartir con el recipiente de la información dentro de las propiedades físicas, las propiedades cuánticas de cada partícula de luz. Ya no compartes una clave, sino compartes un código dentro de luz, una luz modificada, y no solo de esa forma puedes acceder a la información. Y ese sistema ya está bien establecido, se conoce, sabe cómo hacer, hay técnicas para hacerlo. Sin embargo, la limitación es que solo se puede compartir luz a poca distancia por medios de fibra óptica, y eso hace que no se puede hacer a través de Europa, sino dentro de territorios pequeños. Y aquí llega mi proyecto, que es el que mi equipo está liderando. Es el primer satélite que lo va a hacer en el espacio. Básicamente va a recibir estos fotones con la manera de un láser en un satélite y luego lo va a transportar hacia otro país. Y de esta forma se puede llegar a distancias más grandes. Y por eso Europa está invirtiendo mucho en esto para poder llegar a una comunicación segura. Y ese es el proyecto en el que estoy trabajando. La astrónoma peruana Gabriela Calistro también comparte su trabajo y su pasión por la ciencia con su pequeño de 2 años. Él es su principal motivación e inspiración para la creación del libro para niños Más allá de la luna, que acerca la astronomía a los más pequeños. Es básicamente un poema basada en una canción que le cantaba a mi hijo cuando nació. Tuve un año de maternidad, es una de las ventajas de Alemania, que te deja un año completo que me tomé para estar con mi bebé. Y durante ese año obviamente tuve más libertad, más tiempo para inspirarme, y justamente nació de eso el libro. Es un libro de maternidad que usa las escalas astronómicas para demostrar cuánto una mamá quiere a su hijo. Y sí, no, es como te digo, no fue la intención de escribir un libro, salió natural. Y la maternidad es una cosa que ha cambiado, que le pasa a todas las mujeres, y a todos los hombres también, a todos los padres, que cambia completamente la vida, ¿no? Y sí, tiene muchos desafíos también para tener una carrera profesional satisfactoria o exitosa, y al mismo tiempo ser un buen padre. Creo que es una cosa que siempre se trata de tener un balance, y hace todo un poco más complicado, pero a la vez sí, la felicidad que te trae es inmensa. Entonces estoy muy contenta, sí, con cómo van las cosas actualmente. Finalmente, Gabriela comparte un mensaje inspirador para todos los niños, adolescentes y jóvenes que desean seguir el camino de las ciencias. Hay muchos rechazos, las cosas no van a salir bien, no dejarse desmoralizar por eso. Si es que tienes un sueño, ser terco y pelearla. No dejarse desmoralizar por gente que te diga que no puedes, no dejarte desmoralizar por rechazos de postulaciones o porque no crean en ti. Lo importante es uno mismo creer en sí mismo, y saber tener claro los sueños que tiene. Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado y locutado por Camila Yulán. Gracias por escuchar.